Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que ya nada más nos faltaba calcular la cantidad de transferencia de calor. Pues el ejercicio decía que se trataba de un cilindro largo de aluminio de 5 centímetros de diámetro y que inicialmente se encontraba a 200 grados centígrados. Después se somete repentinamente o de forma rápida a un entorno convectivo que se encuentra a 70 grados centígrados, y nos dan ahí también el valor del coeficiente de transferencia de calor H de 525 watts sobre metro grado centígrado. Entonces lo que nos pedía es calcular la temperatura en un radio de 1.25 centímetros y la pérdida de calor por unidad de longitud un minuto después de que el cilindro se expone a este ambiente. Entonces aquí la pérdida de calor a la que se refiere no es la rapidez de transferencia de calor, sino la cantidad de calor que se ha transferido hasta ese momento, hasta un minuto. Nos decíamos qué es lo que sucede. Tenemos este cilindro a esa temperatura de 200 grados centígrados. Se coloca en un medio, en un fluido que tiene una temperatura de 70, entonces la temperatura va a fluir del cilindro que tiene mayor temperatura hacia el fluido. Esta transferencia de calor va a ocurrir por convección, debido al coeficiente de transferencia de calor por convección. Y entonces, a medida que va realizándose esta transferencia de calor, decimos es una transferencia de calor transitoria por conducción dentro del cilindro y por convección en el fluido. Entonces, es una combinación de conducción, convección. Y lo que tenemos aquí entonces es una situación en donde va a ir cambiando la temperatura del fluido con el tiempo a medida que se va enfriando. Va a ir cambiando la temperatura del cilindro con el tiempo a medida que se va enfriando en contacto con el fluido. Entonces aquí lo que sucede, pues tenemos una transferencia de calor transitoria. Entonces, por eso aquí va a ir variando la temperatura, no solo con la distancia radial, sino también con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo hasta que se enfríe, que estaba inicialmente a 200 grados centígrados, hasta que se enfríe, alcance la temperatura del medio del fluido. En este caso se considera que el fluido no va a variar su temperatura, va a mantenerse a 70 grados centígrados, es decir, se considera como una fuente de calor o una fuente de temperatura baja, en donde no hay cambio en esta temperatura a medida que va pasando el tiempo. Y entonces, decíamos, para ello, en este caso lo resolvemos por método gráfico, utilizando las gráficas que decíamos también se llaman gráficas de temperatura transitoria, gráficas también de Heisler, y aplican para geometrías de cilindro o placa plana o de una esfera. Entonces son gráficas que decíamos se obtienen a partir de la solución analítica para estas geometrías. Y decíamos la solución analítica es una solución en series infinitas, entonces se trunca la serie, nada más se utilizan los primeros términos que son los más importantes, digamos. Entonces puede haber un pequeño error al no considerar todos los términos, y por ello se considera válido nada más para un número de Fourier mayor que 0.2. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, pues este criterio se cumple. Entonces vamos a ver, estamos viendo que lo que nos pide primero es encontrar la temperatura a un cierto radio. Nos habíamos visto que
estas temperaturas se pueden obtener a partir de las gráficas. Ya habíamos obtenido para utilizar la gráfica necesitamos conocer primero estas relaciones, como son R sobre R0, que es precisamente R la distancia a la cual buscamos la temperatura, y R0, decíamos, es el radio de la geometría, en este caso un cilindro. Θ inicial es la diferencia de temperatura inicial menos temperatura infinito. También nos piden ahí en la gráfica conocer este parámetro, que es K sobre H por R0. También se define como el inverso del número de Biot, y ese también ya lo habíamos obtenido, lo calculamos, está de 16.38. Y entonces, yendo a la gráfica, obtenemos que ahí en la gráfica nos da un valor de entonces ahí en la gráfica nos daba un valor de 0.98, y de aquí podemos obtener la temperatura. Sin embargo, decíamos, nos faltaba obtener temperatura cero. Entonces, para ello utilizamos la otra gráfica. Dejemos ahí 3 gráficas para cada geometría. Entonces, una gráfica nos da la temperatura en el centro, otra gráfica nos da la temperatura a cierta distancia. Entonces, esta gráfica que nos da la temperatura a cierta distancia nos permite obtener este valor de 0.98. Sin embargo, todavía en este caso no nos permite obtener la temperatura todavía, sino que tenemos que utilizar la otra gráfica para obtener la temperatura en el centro. Entonces utilizamos la otra gráfica y esa nos da otra relación de 0.35 es igual a toda esta relación que nos involucra la temperatura en el centro, la temperatura infinito del fluido y la temperatura inicial. Entonces ahí, como conocemos las otras temperaturas, podemos obtener la temperatura en el centro. Y entonces hacemos ese cálculo y nos daba de 15.5 grados centígrados la temperatura en el centro. Entonces eso ya lo habíamos obtenido a partir de las gráficas. Decimos, como aquí en la primera gráfica nos permite obtener esta relación. En ocasiones podemos obtener la temperatura directamente nada más utilizando esa gráfica. En ocasiones tenemos que hacerlo en conjunto con la otra gráfica que nos da la temperatura inicial. Entonces, utilizando las dos gráficas nos da estas dos relaciones, a partir de las cuales podemos obtener la temperatura a 1.25 centímetros del centro. Esa sería la temperatura entonces a esa distancia. Posteriormente nos pide el calor después de 1 minuto. Entonces, para obtener el calor después de 1 minuto, lo que hacemos también es utilizar la otra gráfica. Decimos, tenemos 3 gráficas. Aquí entonces decimos, esta primera gráfica nos daba la temperatura, nos involucra la temperatura inicial, más bien la temperatura en el centro, y las otras gráficas también nos involucra la temperatura a una cierta distancia, y esta otra gráfica que decíamos nos involucra el calor que se transfiere en cierto tiempo. Pues aquí el calor máximo es el calor que se transfiere, máximo que se puede transferir, el calor máximo que se puede transferir. Y aquí nos pide que por unidad de longitud 1 minuto después. Entonces calculamos primero ese Q máximo y nos va a dar
Dijimos que este Q máximo lo podemos obtener calculando, es básicamente el máximo calor que se puede obtener es en base a la capacidad calorífica del cilindro, y estaría dado entonces por la densidad, el calor específico y la diferencia de temperaturas. El calor específico, recordamos que es el calor por unidad de volumen, entonces para obtener el calor total lo tendríamos que multiplicar por el volumen, pero como nos pide también que por unidad de longitud, entonces también lo consideramos una unidad de volumen, que es, considerando un metro, podemos decir aquí, por unidad de longitud, considerando un metro de longitud, entonces aquí podemos calcular este valor. Decimos el calor máximo sería el calor que en base a la capacidad calorífica, densidad por calor específico es calor por unidad de volumen, entonces para obtener el calor multiplicaríamos por el volumen, y como nos pide por unidad de longitud, entonces también lo dividimos entre un metro, y todo esto también multiplicado por la diferencia de temperaturas inicial, que sería una diferencia de temperaturas inicial. Esta diferencia de temperaturas inicial también también la identificamos como teta subíndice I, que habíamos dicho es la temperatura inicial que tenía el cilindro de 200 grados menos la temperatura de el ambiente. Entonces ahí podemos sustituir los valores que habíamos obtenido de la densidad, el calor específico y las dimensiones. Entonces ahí teníamos la densidad, decían que era de 2700, calor específico 0.9, pero como decíamos que nos los da en kilojoules, serían 900. Pues tendríamos 2700 por kilogramos sobre metro cúbico por el calor específico que nos dice ahí que es 900, que son, ya que era kilojoules, entonces aquí ya 0.9 kilojoules, entonces en joules nada más ponemos 900, sería multiplicándolo por 0.9 por 1000 en joules para que sea en unidades congruentes en lugar de kilojoules, y nos decía que eso es unidad de kilojoules por sobre kilogramo grado centígrado. Sabemos que el calor específico es la cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura a 1 grado centígrado, una unidad de masa. Todo esto, como decimos que consideramos un metro, nos dice por unidad de longitud, lo dividimos entre un metro y multiplicado por la diferencia de temperaturas inicial, que sería 200 menos la temperatura infinito, que nos decía que es de 70 grados centígrados, entonces sería 200 menos 70. Entonces calculamos este valor de Q
máximo, y esto nos da de cuánto nos daría ese valor. Medio 15. ¿De cuánto dio, perdón? Me dio de 315.9 por 10 a la 5. 15.9 por 10 a la 5. Entonces sería unidades de joules, es calor, energía. Entonces, ¿qué les da eso a todos? Entonces, Sí, sí. con ese valor calculamos Q igual a 0.6 por 315.9 por 10 a la 5. Y entonces, el calor que se transfiere sería de cuánto. Y entonces 189.54 por 10 a la 5 joules. Entonces, pues, sería este
el resultado. Entonces, básicamente sería el uso de estas gráficas para calcular ya sea la temperatura en el centro, la temperatura en algún punto a cierta distancia del centro y la cantidad de calor que se transfiere. Estas gráficas se aplicarían nada más para estas geometrías que serían una placa plana, un cilindro o una esfera. Se obtienen a partir de las soluciones analíticas que se pueden obtener también para estas geometrías que, como decíamos, las geometrías, las soluciones analíticas están limitadas a ciertas geometrías simples con condiciones de frontera también relativamente simples. Sin embargo, ya tenerlo en las gráficas, la solución analítica también es muy larga, en series infinitas. Entonces, ya tenerlas graficadas en las gráficas puede resultar de utilidad para no tener que hacer todo el cálculo con la serie y obtener los valores que requerimos directamente de las gráficas. Sin embargo, como decimos, está limitado a ciertos casos. Entonces, pero básicamente es el uso de estas gráficas tanto para una como otra geometría serían básicamente lo mismo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema, que sería la convección. Entonces, sería el análisis de la convección. Análisis de la convección. Tenemos ahí primero convección forzada. Ya habíamos mencionado en la primera unidad, al inicio, digamos, cuando estuvimos viendo los mecanismos básicos de transferencia de calor, que tenemos 3 mecanismos básicos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación. Entonces, básicamente, la mayor parte del curso hemos estado viendo la conducción, con algunos casos de condiciones de frontera convectiva, o en algunos casos de combinación de convección con conducción. Sin embargo, básicamente el estudio, la utilización de la conducción por convección que hemos estado viendo se ha limitado a la rapidez de transferencia de calor o analizar la rapidez de transferencia de calor sin ver cómo ocurre
cuál sería la razón cómo se obtendría este coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor H normalmente lo hemos utilizado la transferencia de calor por convección. Hasta ahora nos limitamos a decir el coeficiente de transferencia de calor H es de cierto valor que obtenemos ya sin, digamos, interesarnos en de dónde sale o cuánto es, de dónde sale o cómo podría estar determinado y afectado por las condiciones que hay en el sistema. Entonces, este coeficiente de transferencia de calor por convección H se puede determinar también analizando la convección. Nos decíamos también desde un principio, cuando veíamos estos mecanismos, que existen dos tipos de convección, de transferencia de calor por convección. Uno de ellos es precisamente convección forzada y el otro es por transferencia de calor por transferencia de convección natural. Entonces, convección forzada y convección natural serían los dos casos. Entonces, primero estaríamos viendo con transferencia de calor por convección forzada. Entonces, decimos, para entender este fenómeno de la transferencia de calor por convección, necesitamos ver algunos conceptos, algunos conceptos que permiten entender cómo ocurre este fenómeno. Y para ello decimos este fenómeno de transferencia de calor por convección ocurre por el movimiento de un fluido. La transferencia de calor por convección por el movimiento de un fluido puede ser convección natural o convección forzada. Decimos convección natural es cuando se da debido a la diferencia de densidades en el fluido. En convección forzada se utiliza algún mecanismo, algún dispositivo mecánico para hacer mover el fluido, como puede ser una bomba, un ventilador o algún otro dispositivo. Entonces, necesitamos para entender este fenómeno considerar algunos conceptos. Entonces, vamos a considerar una situación en la cual ocurre la transferencia de calor por convección, en particular en este caso la convección forzada. Entonces consideramos normalmente, para entender este fenómeno, se considera el flujo de un fluido sobre una placa plana. Eso es una situación que simplifica, pero que ejemplifica la transferencia de calor por convección. Le decimos consideramos el flujo de un fluido sobre una placa plana. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un fluido fluyendo sobre una placa plana? Decimos, por transferencia de calor ocurre una transferencia de calor de un sólido
Entonces, de esta manera podemos ilustrar el flujo de un fluido sobre una placa plana. Entonces, el fluido fluye como lo tenemos ilustrado aquí de izquierda a derecha, del lado izquierdo hacia el lado derecho de la placa. Y entonces este sería el borde, un borde de la placa en este lado. Y entonces también se conoce como borde de ataque. De la placa. Y digamos que este borde de la placa, borde de ataque de la placa es básicamente el primer punto en donde el fluido toca con la placa al fluir sobre la placa, es decir, es como la entrada o la, sí, es el punto de llegada del fluido a la placa. Entonces, a partir de ahí, cuando el fluido llega y hace contacto con esta placa en el borde, el fluido se adhiere a la placa en la superficie debido a una condición que es la condición de no deslizamiento. El fluido se adhiere a la placa en la superficie. Ahí tenemos que, para fluidos reales que tienen viscosidad, entonces para los fluidos reales que pues, tienen viscosidad, los diferentes fluidos pueden tener diferentes valores de viscosidad, pero en general todos los fluidos tienen cierta viscosidad, todos los fluidos reales. En ocasiones podemos despreciar la viscosidad y consideramos lo que es el flujo no viscoso, flujo viscoso, flujo no viscoso. Podemos llegar a considerar que la viscosidad es despreciable en algunos casos, sin embargo, más bien es muy pequeña, pero todos los fluidos tienen cierto valor de viscosidad y debido a ello para los fluidos reales que tienen viscosidad, la condición de no deslizamiento ocurre porque el fluido se adhiere a la placa o a la superficie del objeto sobre el que fluye. De la superficie del cuerpo en contacto nada más.
esa sería la condición de no deslizamiento. Esta es una condición muy importante que decimos ocurre en general y que nos sirve para entender por qué, cómo ocurre la convección. Sí, entonces decimos, esto ocurre para flujo viscoso. También podemos obtener algunas situaciones en donde podemos despreciar la viscosidad. Entonces decimos, para entender la convección necesitamos entender estos conceptos y posteriormente ver cómo obtenemos el coeficiente de calor por convección, de transferencia de calor por convección. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y continuamos en la próxima con estos conceptos. Vamos a proceder nada más a pasar lista. Alcaide Hernández. ¿Dónde está? Antelis Licona. ¿Dónde está? Bautista Muñoz. ¿Dónde está? Nos escuchó Castillo Castro. Tampoco nos escuchó Cruz Cortés. Nos escuchó Coreño Vázquez. Creo que nos están escuchando. Elizondo Mejía. García Ordóñez. Hernández Esparza. Sí, creo que nos están escuchando. Entonces vamos a ver aquí los que... Hernández, Bautista Muñoz, Martínez. Coreño. Elizondo. Hernández Esparza. Hernández Rodríguez. Entonces, nos están escuchando. Voy a ir viendo nada más los que están aquí en el chat y ya los demás creo que nos están escuchando.
Entonces, nada más faltaron Antelis Licona, Castillo Castro, Vargas Cacoititla, entonces, bien, todos. Entonces, dejamos hasta aquí el día de hoy. Entonces, nos vemos la próxima. Bueno, profe, Sí, ¿se me escucha? ¿Me puedo quedar al final? sí. Bueno, profe, una duda, ¿hoy va a estar en el TEC? Hoy no. Es que tengo un problema con bueno, con la carta de derechos de autor. Es sobre taller de investigación, Ujú, sí, sí, mi protocolo de investigación. Es que el profe me solicita que las firmas de los asesores, o sea, el asesor principal esté primero antes que los asesores secundarios. ajá. Y tengo al revés tengo al revés los asesores. Tengo al Ujú, asesor secundario primero, que es usted, y ujú, al doctor Celerino, que es el asesor principal después. ujú. Y quería saber, no sé si podía firmar en electrónico la carta de derechos de autor. Sí, si me lo envías electrónico, si te lo acepto en electrónico, me lo envías electrónico y lo firmo y ya, y si no, ¿para cuándo lo necesitas? ¿El lunes? No. Mm, Sí me lo piden el martes, pero como también mi asesor es mi asesor secundario es el doctor Abdiel. Necesito entregarlo antes con el doctor Abdiel. Ujú. Entonces, si lo firmo electrónico, sí está bien. ¿Sí? Porque, bueno, ahorita tengo clase con el doctor Celerino y le voy a pedir que ahora sí que me pueda cambiar la firma porque está como asesor principal y lo tengo como en la segunda casilla. Me lo piden que Ujú. esté en la primera. Bueno, entonces primero firma él y luego yo después. Ujú, sí, Ajá, se lo entonces, escaneo y se lo envío. bueno, sí, entonces ya me lo envías y electrónico te lo firmo entonces. Sí, profe. Sí, está bien, está bien. Sale. Sí, sí, nos vemos entonces.